Influencers virtuales en la Virtual influencers in the age of AI. Legal challenges and ethical challenges around intellectual property in the digital marketplace. Larry K. Enger, Executive Vice President, Policy DBB National Programs, U.S. Catherine Ferrara, General Counsel, Estados Unidos. Moderador, José Antonio Aroqui, socio de Aroqui Lindner, México. Buenas. Good afternoon, how are you? En inglés, entonces, gracias por estar aquí. Thank you very much, guys. Muchas gracias por estar aquí. Creo que hablaremos hoy sobre algo que es muy interesante, que es la relación entre IA y publicidad. Hoy tenemos dos personas que saben sobre este tema. De este lado tenemos a alguien que sabe todo del lado de la compañía, y tenemos a alguien que sabe, alguien del lado de regulación, así que tenemos más perspectivas de lo que está pasando en la compañía. Así que Kathy, Kathy, gracias por estar aquí. Mary, muchas gracias por estar aquí. Primero que nada, me gustaría saber un poquito, Kathy, cuál es tu papel en Unilever, qué haces, y obviamente podemos seguir a partir de eso. Hola, Catherine Ferrara. Soy la jefa del departamento legal de Unilever en Norteamérica. Como jefe de departamento legal paso estos tiempos viendo una serie de temas, usualmente cualquier incendio que esté ocurriendo por ahí. A menudo digo que mi título realmente no muestra lo que hago todos los días, y me gusta llamarme a mí misma la mamá de todas las marcas, o la aseadora máxima. Bueno, ok, Catherine, muchas gracias por estar aquí. Mary, gracias por estar aquí. Sé que eres parte del BBB, pero tu antecedente en el FTC marca algo importante. Cuéntanos sobre ti, por favor. Sí, por supuesto. ¿Está encendido? Ok, gracias. Buenas tardes. Yo estoy con los programas nacionales BBB, que es el hogar de la autorregulación de la industria en Estados Unidos. He estado en esta organización 5 años y trabajé en la Comisión Federal de Comercio, donde manejé la división de prácticas de publicidad. He trabajado en la regulación de publicidad engañosa durante la mayor parte de mi carrera, y con respecto al gobierno federal, ahora, bueno, pasé de ahí al mundo más relajado de la autorregulación de la industria, donde monitoreamos el mercado para ver anuncios engañosos, y vemos cómo los eliminamos, pero no tenemos el soporte federal para sancionar. Bueno, como estábamos hablando, preparándonos para la presentación sobre cómo las cosas son en Latinoamérica, y estar en una conferencia donde hay muchas compañías legales y una conferencia latinoamericana, es importante saber lo que pasa en Estados Unidos, porque obviamente hay aplicación en su jurisdicción, en México sobre todo. No hay mucha aplicación de la ley, obviamente en otros países de Latinoamérica están aprendiendo al respecto, así que sería bueno saber un poco sobre su perspectiva de su lado. Creo que la cosa más importante es establecer cuál es la relación entre IA y publicidad. Todos saben y hablan de IA, pero es algo más complicado, y obviamente ahora las compañías
están utilizando IA para campañas y para su día a día. Así que obviamente un poquito nos gustaría saber cuál es la relación entre estos dos temas. Creo que estos temas están revolucionando la industria, están cambiando muchas cosas y analizando datos y las interacciones entre lo que ustedes están haciendo con IA y publicidad, pero creo que lo que ocurre es que todos asocian IA y publicidad y con influenciadores virtuales. Aquí tuvimos un caso en México, solo para que sepan, un influenciador virtual diciendo que estaba manejando un auto. Obviamente el virtual no puede manejar un vehículo, así que estamos en una línea, en la cuerda floja para poder decir si es publicidad engañosa o no. En México no había legislación al respecto, pero es un caso interesante. Y no, la publicidad y la inteligencia artificial no tiene que ver solo con los influenciadores virtuales. Hay otras cosas como revisiones de los consumidores. En México y en Latinoamérica no hay legislación para regular lo que uno puede decir con respecto a una compañía y lo que no puede decir sobre una compañía. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Si Unilever, usted ve que hay un tercero que está diciendo cosas sobre su compañía y no está verificado, la FTC va y ataca a esta compañía o enfrenta a esta compañía. Pienso que si tenemos un tercero que está diciendo algo falso con respecto a nuestra marca o de la compañía, tenemos varias opciones. Podemos abordarlo directamente, tratar de resolver el tema. Podemos ir a las plataformas tienen reglas con respecto a lo que se puede y no se puede hacer en esas comunidades. Si se están violando alguna de las reglas, esta podría ser una avenida. Podemos ir ante la División Nacional de Publicidad y presentar un caso. Podríamos tratar de llevarlos ante la FTC si es un tema realmente candente. De lo contrario, tratamos de resolver directamente, cuando sería mejor opción de ir ante los tribunales o NAD. Y lo que pasa en Norteamérica es que este tipo de temas se pueden utilizarse con IA y pueden manipular las revisiones y el problema es que hay falta de legislación en estas jurisdicciones. Creo que es el mayor problema en Latinoamérica y es bueno saber qué ocurre en Estados Unidos. Por ejemplo, la FTC obviamente siempre está haciendo valer estos temas. Sí hay que diferenciar entre las revisiones de los clientes, lo que ponen los consumidores por cuenta propia, postean ellos mismos y no están trabajando con la marca, nadie le está pagando por hacer esto, no están trabajando para la competencia. El gobierno por lo general mantiene alejado de esto, pero si la marca está incentivando una revisión de cierta forma, están dando tal vez un cupón o le dan productos gratis o algo así, entonces todo esto pasa a ser publicidad y tenemos que ver si es engañoso o no y tiene que identificar el hecho de que están siendo patrocinados de alguna forma por la marca. También la competencia. Un competidor, si estuvieran diciendo algo que es falso o engañoso o denigrante para la competencia, eso también sería una violación de la ley de la Comisión Federal de Comercio, que es un estatuto general que restringe la publicidad engañosa. Ve muchos de estos casos en el día a día en Estados Unidos utilizando inteligencia artificial en la revisión de los clientes. Estamos empezando a ver problemas con el uso de IA. Digo, ha habido problemas con los comentarios de los clientes que son claramente falsos y usted ve que un producto hay 500 comentarios en un día y uno sabe que eso es falso y ahora con inteligencia artificial eso ha aumentado. Recientemente hubo un caso contra una compañía que estaba ofreciendo un servicio de inteligencia artificial para escribir comentarios de los clientes y entonces decía escribe algo sobre tal producto y salían comentarios falsos, obviamente. Algo más que entra en la ecuación y me lo puedo contar un poco más al respecto. Los patrones negros. Los patrones negros son trucos que usa la inteligencia artificial para tratar de incentivar al consumidor con respecto a algo, influenciar a la gente. Y pienso que es algo bastante grande en Estados Unidos. ¿No puedo contar un poco al respecto? Sí, los patrones negros es un nuevo término para una práctica antigua, pero básicamente se refiere a las interfaces de usuarios que engañan al usuario, hacen que hagan algo que usualmente no hubieran hecho si realmente lo hubieran estado pensando, así que son manipulativos en cierta forma y a menudo significa que terminan comprando un producto
o tal vez se suscriben a algo donde acordaron que van a pagar algo durante un año en vez de un servicio una sola vez sin darse cuenta, o cediendo su información privada. Así que hay un tremendo problema de privacidad con los patrones negros, y el problema con la IA es que la usan para analizar patrones y van a ver qué hace que los consumidores actúen en contra de sus propios intereses más y más. Ya hay una prueba de A/B que se puede hacer, pero la preocupación de la inteligencia artificial es que realmente pueden engañar a los consumidores en una tasa mucho mayor que antes. Uno ve en la industria una gran cantidad de estos temas, de esos patrones en su caso, o es algo de una que a baja escala en compañías pequeñas. Las grandes compañías obviamente no lo hacen por asuntos éticos, ¿no? Yo diría que en mi día a día lo que veo más y más a menudo es una convergencia de ley tradicional de privacidad, ética de datos, donde tenemos un problema de privacidad. Ahora muy a menudo también tenemos un problema de publicidad, porque realmente no podemos separar ambas. Así que los patrones negros no tiene nada malo de tener una suscripción rotativa siempre y cuando uno tenga, digamos, hayamos logrado la suscripción del cliente. El cliente quería hacerlo versus la opción de comprar el producto una vez y ya. Ellos entienden claramente los términos y tengan forma de cancelar la suscripción. Los servicios de suscripción existen desde hace años, pero lo que estamos viendo ahora es la inteligencia artificial, es otro gran ejemplo de esto, que la publicidad y el mercadeo hoy por hoy realmente no podemos hablar de esto sin datos. Lo que usted dice que puede desarrollarse y llegar a ser un problema de privacidad cuando uno hace publicidad con inteligencia artificial es un problema que nosotros como abogados de PI, o sea, usted contrata a un abogado o una firma de abogados, uno siempre trata de tener a alguien que tenga conocimientos técnicos en otras cosas, no solamente sobre propiedad intelectual, sino que también de privacidad y protección del cliente y publicidad, que se complementen. Empezamos a ver esas cosas. Ciertamente nuestros abogados internos usualmente vienen con mucha experiencia en un ámbito y dedicamos mucho tiempo desarrollándolos para que sea un abogado más en forma de T. Deben ser muy conocedores en más de un área posiblemente, pero deben tener por lo menos un entendimiento básico o fundamental de propiedad intelectual, privacidad. Si usted es un experto en sustentar reclamos y social y digital, porque casi nunca hay un momento donde llegue el cliente con un proyecto o una campaña y solo hay un solo tipo de abogado. O sea, tal vez usted no sea el que tenga la mayor experiencia para poder adentrarse 100% en todos los temas del proyecto, pero ciertamente uno tiene que ser capaz de detectar las cosas. Y para nosotros eso es lo que estamos buscando, no solamente una experiencia profunda, sino que un vistazo más amplio. A menudo cuando entramos a un bufete de abogados, cuando vamos a un bufete de abogados no es porque no sabemos la respuesta, sino que estamos buscando ayuda para poder entender. Usualmente esto no es un escenario de blanco y negro. ¿Cómo navegan este tema otras compañías? ¿Cómo interpretan esto las otras compañías? Así que tener una visión más amplia con pericia muy profunda. Creo que es importante porque al final a veces uno sabe cuál es la respuesta, obviamente. De hecho, yo sé que las compañías, a veces los abogados de la compañía saben mucho más que los abogados externos, y es una realidad. Sí, a veces. Sí, es la combinación, sí creo, porque no siempre tenemos una visualización holística de lo que está pasando externamente. Usted conoce su compañía muy bien, y ahí es donde entra toda esta magia. Hablando de inteligencia artificial, la idea como panelista, usted como panelista, cómo está usando la inteligencia artificial internamente en la compañía, pero también cómo está usando la compañía la inteligencia artificial externamente. ¿Nos podría hablar cómo se utiliza la inteligencia artificial adentro de Unilever? Como dije al inicio de la presentación, es mucho más que solo los influenciadores. La tecnología está evolucionando muy rápidamente y
creo que es importante resaltar que hemos tenido inteligencia artificial ya hace un rato. Todos hemos utilizado herramientas que apalancan la inteligencia artificial. Lo que es diferente hoy por hoy es que en el último año, con el lanzamiento de inteligencia artificial abierta y ChatGPT, ahora tenemos ahí IA generativa y conversacional, y esto está abriendo un mundo nuevo de oportunidades internamente, honestamente, para hacer que las tareas día a día sean más productivas, para mejorar la eficiencia. Tal vez no esté dirigido al consumidor, y también hay toda una serie de herramientas que existen hoy por hoy que son como híbridos. Realmente están ayudando a los que están en mercadotecnia, investigación y desarrollo, para hacer tormenta de ideas, innovar en la investigación, recolectar datos mejor, apalancar mejor las ideas de una forma en que sea más útil. Y después están las herramientas dirigidas al consumidor, que también están entrando a participar. Tengo un par de ejemplos al respecto. Este es un ejemplo de qué estamos haciendo internamente. Ok, esto no es dirigido al cliente en ninguna forma, pero varias funciones dentro de Unilever tienen licencias de copiloto. Obviamente no estamos haciendo nuestro trabajo, pero cosas como, por ejemplo, tomar notas, apuntes en una reunión, resumiendo los correos electrónicos, creando acciones, todo puede ahorrarnos mucho tiempo. El equipo legal también está utilizando algo que se llama CoAbogado, que es un producto de Microsoft que es como ChatGPT, y ahora estamos trabajando ahora con el equipo de informática internamente para construir nuestras herramientas internas de introspectiva legal que nos va a mejorar nuestras evaluaciones. Al final todo el mundo está mencionando de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos. Obviamente no va a ser así, necesitamos a un humano detrás de la inteligencia artificial, pero obviamente es más práctica y nos ayuda en el día a día. Creo que un asistente sí es correcto, y la herramienta que estamos construyendo ahora con el equipo de informática no va a reemplazar a ningún abogado. Todo el punto es que en vez de ir a un cliente y decirle, mira, este proyecto es de alto riesgo, ahora podemos llegar y decirle, este proyecto es alto riesgo y aquí tenemos las estadísticas para mostrarle, para que entienda mejor el riesgo, la probabilidad. En los últimos 5 años está la cantidad de casos externos con la competencia, y estos son internamente con Unilever. El impacto, bueno, aquí tenemos el peor de los casos, el acuerdo fuera de los tribunales más altos, y el más bajo, lo que hemos pagado en promedio para defendernos, cuánto tiempo toma. Ahora el negocio entiende completamente qué significa alto riesgo y tenemos una conversación más inteligente. Aún así necesitan al abogado. Esto se resume, usted está diciendo, de la perspectiva de una compañía. Ahora, para un bufete de abogados hay procesos que internamente uno puede tratar de desarrollar con inteligencia artificial. ¿Quién es el abogado que gana más litigios dentro de la compañía? O lo ocurre para nosotros en Latinoamérica, los clientes latinoamericanos siempre están teniendo problemas con el pago de facturas, y todo el mundo sabe esto. ¿Qué tal si entramos en inteligencia artificial para decir una compañía que realmente tiene un antecedente, que tiene el dinero para pagarlos? O mandar recordatorios. Creo que hay una amplia gama de usos, obviamente, cuando estamos hablando ya sea de mejorar la eficiencia o realmente liberar el poder de los datos. Yo tengo un archivo de Excel con todas las demandas que hemos tenido, y estoy tratando de recolectar información y algunas ideas con respecto a algún tipo de demanda. Me toma tiempo ver en el archivo de Excel, y es el poder de la inteligencia artificial. Es que yo tengo una idea, sé lo que quiero, pero alguien más me lo va a hacer más rápido de lo que me tomaría a mí manualmente. ¿Usted ve un reemplazo en el día a día para los puestos administrativos internamente a la compañía? ¿Usted ve que las compañías como por ejemplo Unilever estén despidiendo gente debido a que es más fácil hacerlo con inteligencia artificial? Usted está diciendo que los abogados no son reemplazables, pero ¿qué hay de los pasantes, por ejemplo? Es posiblemente lo mismo, pero por el momento no veo realmente reemplazo de otro personal
a cambio de una herramienta, pero ciertamente lo estamos ayudando a ser mucho más eficientes utilizando estas herramientas. Tenemos muchos de no abogados que trabajan en nuestro departamento que nos ayudan con una cantidad de cosas, de operaciones financieras, con investigación y gestión, administración de proyectos. Si ellos pueden apalancar estas herramientas, pueden hacer su trabajo más rápido. Esta es una herramienta de inteligencia artificial que tienen internamente, nos puedo contar al respecto. Este es un ejemplo, hay toda una serie de herramientas que muchas compañías están utilizando o están creando las propias, donde el resultado puede ser dirigido al consumidor, pero el valor real es el tiempo, la eficiencia que usted está liberando internamente. Así que verá que hay herramientas que están ayudando a las marcas a mejorar su estrategia de medios, por ejemplo, usando ideas para saber en qué plataformas va a comprar medios, qué tiempo, qué hora del día, el tono del mensaje, todo eso puede obtener una información de datos internos, y la herramienta de inteligencia artificial puede ayudarnos a filtrar eso. Y el otro ejemplo es creación de contenido. Samantha AI es una herramienta que fue desarrollada internamente, es de propiedad de Unilever, pero hay muchas herramientas que hacen cosas similares. Esta herramienta utiliza nuestra marca, así que para cada marca tiene información de toda la marca, el tono de la marca, cuál es su público, todo el reclamo aprobado, todos los productos, y va a ayudar a la gente que es mercadotecnia a crear la descripción de los productos para comercio electrónico, lo cual es muy importante porque estas descripciones no solamente tienen que ser precisas, sino que también tienen que estar configuradas de forma tal de que optimicen la búsqueda, en la optimización del motor de búsqueda, y la IA es la perfecta herramienta para esto. Y bueno, con el tamaño de la compañía y todos los empleados y todos los datos que tienen, es la mejor forma de ser práctico y tratar de resolver estos problemas. También ayuda si tenemos, bueno, marketing es un lugar donde hay mucha rotación generalmente, así que si está contratando gente año por medio y llega alguien nuevo a cargo de creación de contenido para su marca de un mes al otro, el tono de la marca se puede desvirtuar por la persona que está desarrollando el contenido, y así que de esa forma realmente nos ayuda a tener consistencia y mantenernos dentro de la marca. Antes de hablar sobre esto de México, podemos ver que hay una falta de legislación en publicidad y obviamente de inteligencia artificial. ¿Nos puede contar un poco sobre cómo se hace aplicar la ley en Estados Unidos? ¿Cuál es el papel del FTC si yo puedo presentar una queja ante un tribunal civil por asuntos publicitarios? Porque obviamente en Estados Unidos hay aplicación de las leyes. FTC es la Autoridad de Protección al Consumidor en Estados Unidos. También hay otras agencias que tienen autoridad regulatoria y fuerza policial, como la FDA, por ejemplo, y la Asociación de Protección Ambiental, pero en general es la FTC, que es la Comisión Federal de Comercio. Pueden llevar casos ante los tribunales y procesos administrativos. Generalmente los consumidores, saben, la FTC va a ver quejas de los consumidores, pero los consumidores realmente pueden presentar una acción ante la FTC, y la FTC asume la acción en nombre de la gente de en Estados Unidos básicamente. Y además de eso hay 50 estados y tienen su propia versión de la ley de FTC que ellos hacen aplicar a través del fiscal general, y básicamente tenemos 52 autoridades policiales en el caso de hacer aplicar las leyes de protección. Y bueno, federalmente la FTC puede ir a actuar en casos en diferentes estados, o lo vemos en diferentes estados, o es tan solo un tema de cierta forma. La FTC va en contra de usted, puede ser localmente o federalmente. Usualmente es un tema que por lo menos es regional, o de hecho puede ser en todos los 50 estados, pero la FTC puede demandar en cualquier estado, o sea, tiene la autoridad de demandar en cualquier estado donde sea más conveniente para la FTC básicamente, pero a menudo va a ser donde está ubicada la compañía. Esto es solo, bueno, estamos hablando hoy solo para que puedan ver cómo es México con respecto a IA, y en la publicidad tenemos Profeco, que es protección del consumidor, y tenemos la FDA,
mexicana. En FDA no regulan publicidad, en México sí tenemos también la entidad para competencia desleal en México, para que puedan ver cómo México y obviamente el marco legal en México con respecto a publicidad. Estamos hablando de CONAR, que era el ente autorregulador, ya no existe, así que al final ahí donde vemos que vemos los países que en Latinoamérica que adolecen de muchos temas publicitarios. Por eso es interesante ver qué hacen ustedes en Estados Unidos legalmente. La autorregulación en la industria de publicidad tiene un largo historial en los Estados Unidos de más de 50 años, en Francia serán unos 70 años, en otros países hace mucho tiempo lo tienen. Generalmente con la industria publicitaria ha dicho tenemos que limpiar la casa si hay cualquier queja con respecto a publicidad, tenemos que hacer algo al respecto para generar confianza. La publicidad es bueno para el negocio si el cliente confía en la publicidad, y entonces tenemos entidades regulatorios dependiendo del país donde las publicitarias van a apoyar un ente independiente para que vean la publicidad, para ver si es engañosa o no. No es obligatorio en Estados Unidos, es completamente voluntario, pero si la compañía no está de acuerdo con la decisión o no cumple con la decisión, puede referirse a la FTC, y entonces ahí el gobierno sí entra a actuar. Una cosa, así que yo empecé mi carrera, debería decir esto, en la División Nacional de Publicidad antes de entrar a Unilever, y desde que he estado en Unilever solo he visto cuán importante es el foro autorregulatorio, porque la verdad es que si uno va a la agencia federal es porque tiene un gran problema en las manos, y si un problema pequeño no les va a interesar. Nadie quiere ir ante los tribunales por una publicidad, un caso que se va a concluir en 3 semanas, ¿no? La División Nacional de Publicidad nos ha dado el conjunto más sofisticado de ley de procedimiento en nuestro país, muy sofisticado en temas de fundamentación de casos, y se establecen precedentes, y ha sido de gran beneficio para toda la industria, porque a menudo algo como por ejemplo la inteligencia artificial es algo nuevo. La mayoría de las compañías, créanlo o no, no están tratando de ir ahí afuera y hacer algo mal. Pero si usted no sabe lo que no sabe, y no hay ninguna guía a nivel de la industria, ningún precedente al que uno se pueda referir, es muy probable que cometa errores. Así que nos basamos mucho en el DEA. CONAR por eso se fue de México, ahora si tiene un caso va a un ámbito civil. CONAR y va ante el juez, y la decisión llegaría donde el juez para educarlos. Ahora no hay nadie que los eduque, es por eso que, bueno, eso nos falta, no solamente en México, es todo el marco regulatorio en Latinoamérica. Por eso a veces es bonito hablar con gente de los Estados Unidos, Canadá, Europa sobre estos casos, porque al final del día ellos nos muestran qué es lo que debemos hacer, y es no sé si todo lo que hacemos esté bien tampoco, pero nos da básicamente una idea de qué podemos esperar, o sea, qué es lo que puede venir, y como sabe, podemos aprender de nuestros propios errores. Nos tomó un tiempo llegar aquí. ¿Qué pasa con una compañía como Unilever cuando hay en Latinoamérica, no sé, va a haber una campaña que va a ser en Canadá, México y Estados Unidos? Me imagino que tiene que ver con los tiempos y sí, ¿no? Y ahí es donde, bueno, si su compañía decide, como Unilever, que incluso es que si no hay leyes específicas en su mercado, sí tenemos que estar conscientes de qué está pasando alrededor del mundo. Tenemos marcas globales como Dove. No podemos tomar una decisión para un solo mercado que no funcione en otros mercados. Lo que tratamos de hacer en términos de cumplimiento, y queremos hacer lo más que podamos como GDPR cuando están haciendo algo, es simplemente uno obtiene la mayor autorización para no tener problemas, ¿correcto? Correcto. Creo que es importante para compañías, y con todos los eventos que están entrando a la ecuación en este momento, la Copa Mundial en 2026, toda la publicidad que va a surgir ahí, va a ser interesante ver cómo están haciendo las campañas y si están siguiendo todas las reglas, ¿no?
Bueno, solo para que sepa un poquito, en México hay una nueva guía para influenciadores, no es vinculante, pero al final surgió hace como un año. En Estados Unidos hay directrices para los influenciadores, ahí Sí, sí. La FTC ha emitido guías para patrocinios que incluye a los influencers, que es una guía informal para influencers de redes sociales, pero sí voy a decir que a lo largo del mundo hay un común denominador que los influencers tienen que revelar cierta información cuando trabajan para una marca y ese descargo en muchos países debe hacerse, de lo contrario es engañoso y ese descargo debe ser antes del anuncio, en caras al anuncio. No puede, el influencer tiene que decir la verdad y no puede hacer aseveraciones que sean incorrectas o que no sean ciertas. Así que esos principios de certezas en anuncios, en publicidad, aplican al resto del mundo. Y la FTC regula a todos los influencers, grande o pequeño. Si la FTC no va a judicializar a un influencer pequeño, puede que le manden una carta de advertencia para poder hacer mucho y el influencer, así que el caso va a venir luego de la compañía, o de repente van contra varias compañías a la misma vez, lo cual es muy común. Si la FTC tiene un problema en que se enfoquen mucho, donde van contra 6 compañías a la misma vez, estamos no juntándonos para trabajar con el fiscal o la procuraduría de tal estado, así que la FTC todavía es una agencia pequeña con recursos limitados, así que quieren tener un impacto maximizado de los recursos, así que pues juntar fuerzas con la fiscalía estatal o con varios y luego hacer una especie de barrida de varios casos a la misma vez para poder tener un mayor impacto. Y si hay un producto bien conocido o una celebridad bien conocida, pues eso va a atraer más atención. Y bien, en México, cuando han habido casos grandes frente a la FTC de México, que es Profeco, hubo un caso hace 2 años de una compañía cosmética donde un influencer decía que la compañía estaba vendiendo productos vencidos y la compañía era tendencia. Llegó a la FTC de México y la influencer recibió una multa, pero era porque era un tema que estaba de moda o trending, no era porque la FTC estaba viendo este tema. Así que yo pienso que en el FTC mexicano y en Latinoamérica, a medida que hagan como más barridas de esta forma o casos así, creo que va a resultar, pero es un tema de recursos también. Muy bien, al final yo voy a hacer una ronda, pero la intersección entre consumidores e influencers es solamente un tema de juntar todo y al final evitar malas prácticas. ¿Por qué no nos cuentan un poco acerca de estos temas, de estos adopciones de inteligencia artificial? Bueno, yo no puedo decir solamente de la inteligencia artificial y cómo lo utilizamos de forma interna. Hay que ver también lo que el consumidor está viendo. La industria de la belleza es un excelente ejemplo. Yo pienso que estos 3 ejemplos lo que tienen todos en común es la hiperpersonalización y abordar al consumidor. Prose Skincare es una herramienta que te va a dar un régimen de cuidado de la piel personalizado basado en 15 millones de fórmulas diferentes. L'Oreal tiene una herramienta que te ayuda a tener la combinación correcta para tu tratamiento de color de maquillaje en casa, y Boost Lab hace un análisis completo de la piel y te da recomendaciones basado en ese análisis. Estas no son únicas, esto lo vemos todos los días. Hay un nuevo titular de una herramienta de belleza allá afuera, pero el punto es que estamos llegando a un punto donde estamos apalancando la data para poder traer nuestra experiencia con el consumidor y llevarla a ese siguiente nivel.
uno puede tener un anuncio donde, basado en ese atributo del consumidor, lo que lee va a estar en rojo en vez de azul y va a cambiar, y la herramienta de inteligencia artificial va a tener diferentes versiones del anuncio basado en la preferencia del consumidor. Se trata de acercarse más al consumidor y conectarse más con el consumidor. También van a haber a muchas compañías que utilizan inteligencia artificial y ayudándoles a innovar, buscar fórmulas donde los consumidores realmente estén viendo eso y ver una tendencia antes de que ocurra. O sea, tener un mejor servicio para ellos y estar más presentes, ¿no? Tener una mejor relación con el cliente. Pues sí. Entonces, no se puede hablar de estas herramientas como abogados sin hablar de los riesgos. Ya sea que se tenga leyes de inteligencia artificial en tu mercado o no, aún así vas a tener a reguladores a lo largo del mundo aplicando leyes que ya existen. Esto es muy similar a redes sociales. Y no, como se decía, lo que es viejo vuelve a ser nuevo, simplemente porque la herramienta lo está haciendo y pues sigue siendo ilegal. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, hay tantas áreas de riesgo que realmente abarcan varios grupos de práctica. Temas de privacidad, solamente los contratos por sí solos, lidiar con los riesgos, los temas regulatorios, no sustentar o respaldar una aseveración, ¿no? que habla acerca de propiedad intelectual, y la respuesta al cliente después no puede ser, es muy arriesgado, no podemos utilizar estas herramientas. Eso no funciona en esta época. No puede ser una respuesta a que le des a tu cliente. Tienes que poder ayudar al negocio a circunvalar o sobrellevar un mundo que es nuevo y que va a continuar evolucionando muy muy rápido. En mi mente, a mí me parece que no hay inteligencia artificial sin que haya gobernanza, pero lo que le digo al negocio es que la gobernanza no se trata solamente de cumplimiento. La gobernanza se trata de poder liberar el valor real de la data, y si quieres utilizar la inteligencia artificial y quieres ser exitoso y poder usar estas herramientas a largo plazo, necesitas mucha gobernanza desde tus cimientos, porque no quieres utilizar 4 herramientas que todas hacen lo mismo. No quieres invertir en una herramienta que al final del día va a crearte temas legales grandes o poner tu propiedad intelectual en riesgo. Así es como la gobernanza puede ayudar a moverte con el resto del mundo, pero de una forma que sea responsable. Hay muchos marcos allá afuera para inteligencia artificial, gobernanza y aseguramiento, y muchas personas van a desarrollar basado en lo que ya tienen para privacidad de datos, lo cual tiene mucho sentido. Yo puse algunos pensamientos en el lado derecho porque yo pienso que la gobernanza es principalmente exitosa como algo liberado cuando lo has personalizado y piensas en tu negocio y cómo tú quieres utilizarlo, y cuando piensas en esos riesgos y donde te beneficia mejor toda la situación, y tener a los actores clave correctos y los expertos en la materia correctos, desarrollando tu plataforma de gobernanza de una manera que pueda ser ágil y puedas evolucionar a medida que evolucionan las leyes. Estas son preguntas que hay que hacerse a medida que uno está desarrollando el programa de gobernanza, o que estés afinándolo o refinándolo para el futuro. Y pienso que no lo hacemos en las compañías y en las firmas. Estamos perdidos, pero hay cosas en las que hay que innovar, y se trata pues de procesos. Usted está hablando desde la perspectiva de una compañía, pero yo trabajo para una firma, y si tú no comienzas a integrar todo eso a la ecuación, pues te va a ir muy mal más adelante. Bien. Ese es solamente un ejemplo de que pues si estás haciendo una inducción de una nueva herramienta, o quieres hacer una inducción de una herramienta en Unilever, este es el proceso por el que pasamos. Así que a mí me pareció que sería útil
dar una información visual para que todos viesen que de hecho estamos viendo hay varios diferentes grupos, varios actores clave con diferentes destrezas en la materia que tienen que ser parte del proceso a lo largo del camino. Lo que es muy importante para nosotros es que nuestro negocio tiene que entender claramente cuál es el proceso que necesitamos hacer, para quién trabajamos, cuánto tiempo va a tomar, para poder establecer esas expectativas que te ayudan a operacionalizar el proceso. Es un proceso importante para 3 meses y tienes que pasar de A a B, C, así que pues sí, dependiendo de la complejidad decimos pues este proceso puede ser de 1 a 3 meses. Y sí, usted ha estado hablando de cuáles son las partes clave, pero quizás podemos tener más información que tenemos la comisión, la FTC, pero quizás hablar de BBB. Sí. Esto reitera algo de lo que dije anteriormente, pero el programa nacional, pues la NSD, o como Kathy lo dijo, donde ella comenzó su carrera, y una de las cosas importantes son la habilidad de poder abordar nuevas tendencias o publicidad antes de que el regulador lo haga, porque así puedes hacer las cosas más rápido y de forma más flexible. Y quizás en otra diapositiva o más adelante puedo mostrarles un caso donde nosotros vimos eso, donde ND lo vio, y también hay otra acerca de niños y tiene guías para asegurarte de que tus anuncios no sean engañosos o inapropiados para niños. Y el tema principal que surge con el uso de inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa es que puede llevarte a hacer aseveraciones irreales, alucina e inventa cosas. Y hablamos anteriormente como una persona del gobierno pues tiene el chat GPT y puede crear una citación o algo así, como Catherine lo mencionó. Unilever lo utiliza para crear una copia, pero no está un reemplazo de que un ser humano lo utilice, sino hay que asegurarse de que la copia sea correcta, de que no hayan copias engañosas o fotos, o quizás fotos generadas que son demasiado buenas para ser ciertas y puedan ser engañosas sobre la función o sobre las cualidades del producto. Hay que ser cuidadoso con eso, definitivamente. Hay que preocuparse de que estén violando la propiedad intelectual de otro. Y he escuchado a otras personas que dicen, ok, esto fue creado o generado por inteligencia artificial y así se soluciona el problema, pero así no funciona. Un rol principal va a ser que la publicidad no puede ser falsa o engañosa, y una etiqueta a un ladito no es suficiente. Solamente porque utilizaste inteligencia artificial generativa y dijiste que sí estaba validado, no quiere decir que la persona no tenga una impresión rara sobre el anuncio. Todas esas inquietudes alrededor de la publicidad, y la FTC dice que no hay excepción en las reglas para inteligencia artificial. Todo aplica para inteligencia artificial. Eso es lo que ellos están utilizando. Nosotros en programas nacionales también lo vemos. Ustedes ven más y más casos con guiones y lo ven más. Es difícil ver cómo están, y lo que vemos es interesante. Las compañías dicen que utilizan inteligencia artificial, pero no. Parece que es como una palabra de moda, como que dicen, tenemos algo generado por inteligencia artificial, pero en realidad no fue generado por la inteligencia artificial. Y esto de la FTC esté barrido para poder tener un mejor funcionamiento de que algo cumpla con la inteligencia artificial. Hay una que vale la pena mencionar. Habíamos dicho que era el primer abogado robot que puede poner un reclamo por ti y pedir cartas, pero no tenían la capacidad de dar el servicio y estaban engañando a personas diciendo que este robot podía hacer cosas que en realidad no podía hacer. Y los abogados no queremos ser reemplazados por robots, obviamente. Si la FTC fue en contra de ellos y emitió una orden de parar de haciéndolo, así que ya no lo pueden hacer más. Había otro caso donde una compañía estaba vendiendo la creación de testimonios, creo que lo mencioné anteriormente, miles de testimonios
agregando detalles que nunca fueron mencionados y definitivamente eran engañosos. Y hay un número de casos donde las compañías estaban casi que vendiendo oportunidades de negocio de hacerte rico de una vez, donde podías utilizar este sitio de comercio electrónico de inteligencia artificial, y la FTC emitió un fallo para cerrarlas. En México hay un caso de una compañía que está tratando de utilizar inteligencia artificial para poder establecer una empresa, la autoridad en gobierno para poder sacar una compañía es casi que divina, un dios, así que están tratando de vender una plataforma de inteligencia artificial donde puedes establecer una empresa sin la asistencia de un notario público, lo cual es virtualmente imposible. Así que estas cosas están surgiendo y todo el mundo sabe de inteligencia artificial, es un tema grande. Y si alguien pues mercadea algo para niños, de cualquier forma es importante saber que hay esta perspectiva de que cuando hay niños involucrados, nosotros emitimos una advertencia de cumplimiento para poder indicar que la inteligencia artificial se pueda utilizar para engañar o para utilizar niños o manipularlos, y tenemos guías específicas sobre el uso y de publicidad para niños, y esas guías también pueden aplicarse a la inteligencia artificial, y nosotros señalamos cómo esto se puede utilizar en el mercado. Una de ellas es crear imágenes engañosas de anuncios, porque los niños no necesariamente distinguen lo real de lo ficticio, así que si un producto se ve como que está volando, no puedes decir, esto se ve como que vuela pero no vuela, no, sino que la inteligencia artificial puede hacer que algo sea aún peor. Y con los avatars por inteligencia artificial, por ejemplo, amigos, donde los niños puedan verse engañados pensando que es una persona real hablando con ellos. Y como Catherine decía anteriormente, la parte de la personalización, que es fácil para adultos, pero no es fácil para niños, porque hay un potencial de poder manipularlos y pueden pensar, este es mi amigo que me está ayudando, y puede tener consecuencias muy difíciles, y es algo que tenemos que revisar, y solamente se puede hacer cierta personalización antes de caer en manipulación, especialmente con las celebridades, y los niños les encantan las celebridades y estrellas, y lo que sea que haga la celebridad o estrella, el niño lo va a hacer, así que hay que ser cuidadoso con utilizar cosas generadas por inteligencia artificial, porque una celebridad por inteligencia artificial puede pedirles que hagan algo que no quieren. Así que tenemos estos cercados para que no se manipulen a los niños utilizando inteligencia artificial, y la FTC ha estado haciendo cumplir esto. FTC no ve tanto sobre esto, aparte de las precauciones generales, pero no ha habido un caso todavía. O sea, son ustedes diciéndole a las personas qué es lo que pueden y no pueden hacer. Y este es un caso. Hubo una compañía que se llama Kid Genie. Es un sitio web de inteligencia artificial generativa para niños. Los niños podían meter información, hacer sus fotos, videos, y realmente invocaba la imaginación de los niños. Pero el tema era lo de la privacidad, porque los niños podían meter información personal y los papás no estaban involucrados en el proceso. El papá no había dado el permiso para que los datos del niño se recopilara. Así que había un problema desde ese punto de vista. En México tuvimos un caso. Era una plataforma para educar a menores, y al final el caso llegó a la FTC local y la Autoridad de Propiedad Privada de México, que ya no existe, porque utilizaban esto sin el permiso de los papás. Eran clases de Zoom en las páginas del sitio, y fue algo grande porque violaba temas de privacidad. Y aquí hay otro ejemplo de un caso que la División de Anuncios Nacionales, cuando Google sacó Gemini, su herramienta de inteligencia artificial generativa, anteriormente este año, lo que hicieron fue que le pusieron un video demostrando sus capacidades, y se veía muy bien, y la persona decía, dibújame un pato azul, y se creaban muy rápidamente y de forma
creativa, pero terminó siendo una demostración falsa, porque lo que no mostraron es que habían muchas más indicaciones que se le tenían que dar a Gemini para poder crear la imagen. Simplemente se saltaron pasos en el proceso para que se viera más rápido y más exacto de lo que realmente era. Esto es un caso clásico de una demostración falsa o engañosa. Ha existido por décadas, pero es muy interesante que Google cayó en eso y en su entusiasmo de demostrar esta herramienta nueva, Gemini. Esto sería nivel 1 para un influencer virtual. Este es un influencer virtual que vende muchos jarritos. Los venden en Estados Unidos. Es una soda que se vendía mucho para el mercado latinoamericano en Estados Unidos. Ella tiene millones de seguidores. El tema con esta situación, solamente cuando hay un guión que hay que verificar, como les preparamos un caso nivel 1, creo que tenemos unos 20 minutos, pero sobre mejores prácticas e influenciadores, ¿cuál sería algunas de las ideas? La mayoría del público aquí trabajan en firmas de abogados. Usted trabaja en compañías, pero ¿cuáles serían sus aportes sobre el uso de inteligencia artificial a diario? Porque usted menciona mucho sobre el uso interno y externo que se puede hacer, que puede hacer el empleado, que no puede hacer, pero creo que para un abogado sería lo mismo. Yo diría el riesgo reputacional. O sea, inclusive si estás en un mercado donde no tienes mucho riesgo de cumplimiento actualmente, aún así tienes que responderle al tribunal de la opinión pública, por decir, y para el consumidor. Lo único que se necesita es que solo un mercado técnico que utilice una herramienta de una manera que no haya sido debida y que no verificó lo que hizo, y terminas teniendo algo muy malo. Yo también pienso que la educación es un tema importante. La gente continúa escuchando inteligencia artificial y piensan que va a resolver todo. Y normalmente lo que suele ocurrir internamente es que internamente la gente se frustra y dicen: escucho que todo el mundo usa esto, inteligencia artificial aquí y allá, pero yo no descifro cómo utilizarlo, o yo no estoy segura de qué es lo que tengo disponible a mi disposición sobre esto. Para las firmas a nivel externo, el tener esa vista amplia, la experiencia de los otros clientes es grande, especialmente en otros lugares donde la ley está evolucionando y los casos de uso evolucionan, las herramientas están evolucionando. Eso es invaluable en un momento como ahora, ¿no? Y es algo que anteriormente no hubiésemos podido tener aunque tuviésemos todas las destrezas a nivel interno. Yo pienso también que a menudo hay veces donde necesitas en un espacio adicional, ya sea un espacio legal o técnico, necesitas poder traer a expertos desde afuera hacia ti para poder avanzar hacia donde quieras. Así que pues las firmas que no solamente tienen esa destreza legal, sino que los que tienen a socios con compañías de tecnología que están haciendo este tipo de trabajo, o consultores que pueden apoyar con esto, yo pienso que hay una serie de apoyos técnicos que puede que sean necesarios. Y como que estar todos en la misma página. Si le estás hablando en un idioma diferente a tus asesores legales, así que hay que tener un proceso interior para saber utilizar la inteligencia artificial, pues por favor, si no entienden cómo uno utiliza un tracker legal, la primera vez que escuché de un tracker legal yo no tenía idea, pero si no ayudas a que manejen esto. Y yo pienso que las compañías tienen que ver que pues todo el mundo está queriendo ver, asegúrate de que estés gastando de forma estratégica. Nadie quiere botar dinero. Las firmas también,
pueden experimentar con muchas de estas herramientas internas que hacen que las cosas vayan más rápido o puedan apalancar datos más fácilmente. No que reemplace al abogado, pero sí puede acelerar el trabajo y que le cueste menos al cliente al final del día. Yo pienso que a muchos clientes les interesa eso. Y pienso, por ejemplo, en propiedad intelectual hay diferentes servicios que si yo pienso que si uno se mete en lo de inteligencia artificial y le das esa opción al cliente y que sea más barato, sí, de eso se trata, de estar allí para ayudarle al cliente. Desde su punto de vista, ¿cómo ve esto hacia el futuro? En el mundo de anuncios, de publicidad, ¿piensa que va a evolucionar y será algo que se inserte en las promociones que las compañías hacen a diario? Como Catherine dijo, creo que va a ser un tema de ser más útil, más allá de crear copias o imágenes. Yo definitivamente veo que hay mucho potencial en darle un uso debido, pero lo que FTC sigue diciendo es que no hay excepción a las leyes sobre inteligencia artificial, así que siempre hay que pensar en todo, ya sea temas de propiedad intelectual, leyes contra publicidad engañosa, cubre todo eso, y la inteligencia artificial implica todo eso, y si la inteligencia artificial lo puede hacer peor, puede hacerlo peor de alguna manera u otra si no tienes cuidado, así que es importante que todos pensemos en estos aspectos, y como Catherine dijo, los datos, utilizar los datos que tienes, está pendiente de los datos, minar la data y entender a tu cliente o como fuera, esa parte es importante, pero también potencialmente eleva asuntos de privacidad, así que hay que verificar esa parte también. Yo siento como que es una gran promesa, pero también un gran riesgo de ambas partes. Todo el mundo te está vendiendo, te dice, utilice esta herramienta de inteligencia artificial, pero pues si no te dicen cómo, puede ser una inquietud. Así que sí, ¿no? Como que liderar por el ejemplo. Hay muchos paralelos con el mundo de privacidad, en el sentido de que cuando yo comencé a entrar en los temas de privacidad en Estados Unidos, yo rápidamente aprendí que no importa cuánto sepas de leyes de privacidad, a menos que sepas cómo funciona la herramienta o el flujo de información. Así que todas estas herramientas hay que preguntar. ¿Puedo ver la herramienta? ¿Cómo funciona? Hay que hacer muchas preguntas antes de poder asesorar sobre lo correcto o lo incorrecto. Yo no sé si alguien del público tiene preguntas. Pueden hacerlo en español o en inglés. No sé si hay alguna pregunta. La utilización de inteligencia artificial y su relación con los anuncios. Somos abogados de propiedad intelectual, pero hay que saber sobre publicidad y privacidad. Hay que saber sobre otras áreas de la ley, de la práctica legal que tiene que ver con esto, que se conectan con propiedad intelectual. Sí, adelante, por favor. Primero, muchísimas gracias a las miembros del panel por esta presentación. Mi pregunta es sobre influencers de inteligencia artificial, ya que cuando hacen una aseveración que es engañosa, ¿a quién se le puede responsabilizar por eso? Porque obviamente al influencer no se le puede responsabilizar, pero será el programador que puso esa información para crear ese influencer falso, ese influencer de inteligencia artificial. Es la compañía que publicó información que fue utilizada. ¿Cómo se maneja esto por parte de las autoridades? En Estados Unidos todo el mundo podría ser responsable, pero lo más seguro es que FTC y los estados tratarán de judicializar a la marca que utilizó a este influencer cuyos productos están siendo mencionados o apoyados.
seguramente a la compañía se le verá como la mayormente responsable por esto. A la marca, correcto. Ricky. Sí, muchísimas gracias a ambas o a los tres. Catherine, una pregunta para usted. ¿Qué espera usted por parte de las firmas que se asocian con Unilever sobre el uso de inteligencia artificial? ¿Esperan ustedes algún tipo de límite sobre inteligencia artificial y precauciones utilizándolo y las opiniones que está recibiendo? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué ve usted en la industria legal en términos del uso de inteligencia artificial? En la industria legal e inteligencia artificial. Las herramientas como Copilot y CoCounsel definitivamente se están volviendo más comunes. Yo también pienso que hay tanto desde el punto de vista de operación legal, no es un tema agradable, pero es donde he pasado la mayor cantidad de mi tiempo este año. Cómo poder depurar la plataforma de traqueo legal, cómo asignamos las cosas a las personas de forma interna, cómo sabes quién está disponible y quién no. Yo veo tantas oportunidades para nosotros para poder apalancar estas herramientas para poder entender mejor qué está ocurriendo mejor a lo interno. El ejemplo para nosotros poder escanear información pública que está disponible públicamente como la FDA o FTC y escanear nuestra información interna confidencial sobre nuestros propios casos y sobre lo que hemos hecho a lo largo de los años y producir esto para nuestros aliados de negocio, crear un resumen muy interesante que les muestra que el mejor y peor caso de lo que puedes esperar para un caso o cuál es el mejor o peor caso de costos para poder defenderte. Como que esa parte realmente es iluminante. Nos ayuda a nosotros a comunicarnos mejor con nuestros aliados de negocio. Ahora estamos hablando el mismo idioma. Anteriormente solamente hablábamos en idioma legal y cuando ellos escuchan alto riesgo legal, ¿no? Ese es Catherine hablando su terminología. Sí, ese es tu trabajo, lidiar con ese riesgo, ¿no? No siempre el cliente entiende el impacto que estamos tratando de comunicar. Así que yo pienso que el buscar la manera de utilizar inteligencia artificial para que todo funcione mejor, poner todo en números y en papel, ¿sí? Y yo pienso que las firmas de abogados definitivamente se beneficiarían de ese tipo de cosas. Y en las firmas de abogados, si no lo hacemos, es algo que nos va a hundir. Si no utilizamos inteligencia artificial a diario, suelen decir necesitas a una persona, pero hay tantas cosas que puedes hacer de una manera u otra para poder ser más práctico, porque uno es vieja escuela en unas cosas. Con Unilever no puedes trabajar si no eres vieja escuela hasta cierto punto. Y bien, tienes la opción. Si tienes una herramienta que te ayuda a inspeccionar servicios, tú le puedes decir al cliente, aquí hay un paquete. Por una tarifa más barata, nosotros utilizamos inteligencia artificial para hacer el monitoreo inicial y así ahorras dinero. Comienzas con la inteligencia artificial y luego tienes a un ser humano que lo supervisa y si no te sientes cómodo con esto, te puedes ir con este otro paquete, como paquetes de información, pero al cliente le gusta ver que estás tratando de integrar la inteligencia artificial. Sí, creo que la flexibilidad y hablar con el cliente a diario y ser más práctico, no tienes que mandarle un resumen al socio de la firma, sino que ok, resolvimos este tema, vamos a hacerlo. Y vamos a comenzar. Yo pienso que hay tantas opciones con inteligencia artificial, ¿no? No hay límite. Y para Unilever hay un ejemplo claro. Y estuvimos hablando de las herramientas que han tenido. Y ahora que se lo dan al consumidor para que puedan tener una mejor experiencia. Y si hay mejor experiencia van a haber más ventas. Y finalmente va a ser mejor para la compañía. Sí, claro. Mucho cariño en cuanto al consumidor. ¿Otra pregunta?